La Llorona Potosina. La leyenda de La Llorona es sin duda la más importante de México, pues en diferentes partes del país existen reportes de su lamento, y en San Luis Potosí no podía ser la excepción. Es una versión muy diferente a la que se ha narrado en diferentes partes de México, ya que en esta sabían el nombre de La Llorona y en dónde vivía. De acuerdo al escritor potosino Mariano Aguilar en su libro Leyendas Potosinas, La Llorona pertenecía a una familia acomodada de Real de Charcas. Era mujer fina, de buenos modales y sumamente guapa. Se casó con el hijo de un rico minero, el cual le cumplía todos sus caprichos. A pesar de que ya estaba casada, no dejaba de ser pretendida por varios hombres, entre ellos uno muy guapo que al saber su estado civil no le importó y buscó enamorarla. La mujer accedió a mantener un romance secreto con él, aunque al final no lo fue tanto, pues su marido se enteró de su traición. El marido llegó a su casa sabiendo que encontraría a su esposa en manos de otro hombre. Al abrir la puerta los descubrió haciendo el amor. Los reclamos por parte de este no se hicieron esperar. Sin embargo, ella lo asesinó con ayuda de su amante. Para evitar ser extorsionada por su cómplice, también le dio muerte. La mala mujer huyó de la policía trasladándose a la capital de San Luis Potosí. El dinero que tenía ahorrado se le fue acabando, y ante la necesidad de ganarse unos pesos para comer, se dedicó a la vida galante. Al ejercer este oficio, al poco tiempo quedó embarazada de uno de sus clientes y dio a luz a unos gemelitos. El instinto maternal hizo que los cuidara al inicio con gran esmero, pero cuando los niños cumplieron 1 año de edad, sintió que le estorbaban y decidió deshacerse de ellos, pues no tenía nadie que le ayudara. Un mal día tomó a sus hijos y se dirigió a los charcos de Santana, y tras bañarse, decidió realizar su macabro plan. Metió a los niños al agua y dejó que se los llevara la corriente. Los niños como pudieron pidieron ayuda, y su madre se arrepintió de lo que había hecho, pero al tratar de salvarlos era demasiado tarde, pues la corriente ya los había arrastrado. Gritó loca de desesperación porque alguien la ayudara, pero nadie estaba cerca. Arrepentida por este hecho, la mujer acudía todos los días al río donde ahogó a sus propios hijos, con la esperanza de rescatar los cuerpos y darles cristiana sepultura, pero esto nunca pasó. La mujer vivió arrepentida de lo que hizo hasta el final de sus días. El grito legendario de ¡ay, mis hijos! Vendría poco después, pero no por la mujer de la historia antes narrada, sino por otra que era conocida como Lucía, aunque algunos llegan a la conclusión de que se trataba de la misma persona. La Llorona Potosina no era en realidad un fantasma, porque algunos sabían incluso dónde vivía, en una casa pequeña en los aledaños del barrio de Santiago, al norte de la ciudad, muy cerca del río del mismo nombre, e interactuaba con las personas asistiendo casualmente a fiestas. Y fue precisamente en una de estas reuniones donde las personas comenzaron a relacionarla con La Llorona, pues el extraño comportamiento de Lucía generaba ciertas sospechas. Nunca iba acompañada. No sabían si tenía esposo, hermanas, hijos, familia. En una ocasión ella asistió a una reunión en la casa de los Zarzosa, se despidió de los presentes y se marchó de este lugar exactamente a las 12 de la noche. En cuanto ella salió de este domicilio, se escuchó de inmediato el lamento de La Llorona. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! La gente que seguía en la fiesta se espantó al escuchar el ¡ay, mis hijos! Y exclamaron: ¡pobre de Lucía, se fue sola! Ojalá no se la haya encontrado. Y otra persona que estaba en la reunión comentó un poco en broma: quizá ella es La Llorona. Esto vendría a ser comprobado poco después por un joven de buena familia de San Luis Potosí. Lucía asistió nuevamente a una reunión, una de bastante categoría, amenizada con música de violín y piano. A esta tertulia asistió un joven adinerado, de buena estampa,
Incluso llegó en un carruaje tirado por un caballo. Cuando esta persona vio a Lucía, quedó prendado de su belleza, aunque le pareció un poco extraña por su forma de vestir, pues estaba ataviada por un traje ajustado de color azul cobalto, con una capa tornasol bordada con perlas. La velada transcurrió con normalidad, y cuando estaba a punto de dar las 12 de la noche, Lucía se despidió de los anfitriones y demás invitados. Había comenzado a llover con fuerza, y el joven se ofreció para llevarla a su casa. Lucía se mostró renuente al principio, pero ante la insistencia del joven y de los demás invitados, accedió. Subió al carruaje del joven y marchó rumbo a su casa. En el trayecto, Lucía no habló para nada, por más que el joven intentó hacerle plática. A lo lejos escucharon 12 campanadas, anunciando la medianoche. Ella dijo: «Aquí me bajo, alguien me espera». Lucía no esperó a que el joven detuviera el carruaje. Se fue flotando, gritando: ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! El joven quedó paralizado del miedo. Después reaccionó y le dio un chicotazo al caballo para que se alejara lo más rápido. Llegó a su casa y se encerró en su habitación. Al día siguiente, él platicó su experiencia y algunas personas le creyeron, otras no. Curiosamente, a partir de este incidente, nadie más volvió a ver a Lucía, aunque otros afirman que hoy en día es posible escuchar su lamento por las calles de San Luis Potosí. La Llorona Potosina. La Llorona de Veracruz. Leyenda de la mujer que pecó por amor, pecó por dolor y vivió penando por siempre en la Villa Rica de la Veracruz. Se cuenta que hace mucho tiempo en Veracruz existió una desdeñosa y altiva muchacha que despreciaba a todos los hombres atraídos por su belleza. Esta hermosa joven se dedicaba al cuidado de su anciana madre, a la que sostenía con el fruto de su labor honesta como la bandera de las casas principales de la ciudad. Sus manos hacían maravillas, dejando con perfecta blancura la ropa que para su aseo le era entregada. En una de sus visitas a cierto palacio, donde recogía cada semana ropa, quiso su desdicha que se tropezara con un capitán gallardo y aventurero, del que se enamoró perdidamente. Vinieron los encuentros casuales provocados por el capitán. Comenzó el idilio trágico que tuvo su brusco despertar cuando la desdichada supo que iba a ser madre. En vano fueron pronunciados los ruegos de la muchacha. El capitán la ignoraba. Cansado de su conquista, aceptó gustosamente ser trasladado a otra guarnición. Comenzó el calvario para la infeliz mujer que sacrificó su honra en nombre del amor. Fue arrojada de las casas en las que ganaba el sustento. Las otras mujeres de su edad aprovechaban su desgracia para hacer de ella escarnio. Los niños la seguían por las calles lanzándole piedras, y los buenos mozos, que en vano le habían pedido una limosna de amor, ahora la despreciaban indignamente. En el pecho de aquella mujer que pecó por amor, se fue infiltrando un desprecio atroz contra la inocente criatura que traía en su vientre. También se llenó de odio contra la sociedad, que en vez de compadecer su desgracia, se burlaba de ella. Los más negros pensamientos se acumularon en su cerebro. Juró pagar mal por mal y vengarse ante la injusticia. Transcurrieron los días. Luego de regresar a su pequeño hogar, la mujer, ya sin lágrimas que derramar, con el pecho oprimido, sintió que era la hora del alumbramiento. Los dolores eran desgarradores. En momentos creía que iba a morir, pero el sentimiento de venganza la mantenía viva. Pensó que ese pedazo de carne habría de pagar primero el mal que le había causado la sociedad entera. Nació un hermoso bebé, de ojos grandes y negros, idénticos a los del infame seductor, de manitas largas y afiladas que semejaban a aquellas manos audaces del capitán, que acariciaba tan sabiamente. Cuando la mujer vio a su hijo, el odio que rebosaba en su corazón
acumulado en largas noches de agonía, la envolvió completamente en un manto de horripilante criminalidad. Con la razón extraviada encajó sus dientes en la tierna garganta del niño. Por las comisuras de sus labios destilaban chorros de su propia sangre. En un espasmo de delirio, fuera de sí, torció los bracitos del niño y con esfuerzo horroroso logró arrancarlos uno tras otro. La pobre criatura no soportó este dolor y falleció a los pocos minutos. Finalmente, con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos, la mujer había quedado satisfecha, cayendo desvanecida sobre los mismos restos de su hijo. Varias horas después, a la medianoche, la mujer volvió en sí. Recuperando el conocimiento, sintió como un rayo de luz iluminaba su cerebro. La luna iluminó su cruel hazaña. En ese instante comprendió el crimen que había cometido. Presa de un horror infinito, se arrojó sobre aquellos restos que no tenían ya nada de humanos y besó los labios de aquel niño que nació para fallecer en sus propias manos. Con el cerebro aún envuelto en bruma, musitando frases de arrepentimiento, pidió perdón a la inocente criatura. Incapaz de resistir más, recogió un puñado de aquellos despojos. De sus labios brotó una queja infernal y terrorífica que atravesó las paredes y penetró profundamente en todos los ámbitos de Veracruz. Se dice que al llegar aquella pobre loca con los restos de su hijo cerca de los lavaderos, donde antes iba a ganarse su pan, de nuevo lanzó el quejido que fue decreciendo. En el polvo del camino desapareció y jamás fue hallada la mujer que desde entonces fue conocida con el nombre de la Llorona Veracruzana. La Llorona de Guerrero. Se dice que la mítica Llorona llegó en busca de sus hijos también a la Costa Chica de Guerrero. Solía presentarse con la piel carcomida ante los enamorados. Corrían los primeros años de 1800, cuando Martín de Villavicencio, joven español, llegó a Guerrero para explotar los ricos materiales de plata y oro que resguardaban las minas de Tasco. Se enamoró de una mujer nativa del estado, de graciosa figura y ligero andar, que conquistó al español con sus enormes ojos castaños y su piel tostada. Cuando llevaba serenata a su joven amada, Martín esperaba ansioso la hora en que se asomara por la ventana de la pequeña casa de adobe. Esperaba pacientemente. Sin embargo, en lugar de presentarse la bella mujer, vio ante él una figura insólita cubierta por un manto blanco. El caballero sintió que la piel se le erizaba, pues conforme alzaba la vista, descubrió unos pies carcomidos y enlodados. El espanto fue mayor al vislumbrar que la figura no era sino una calavera infernal. La mujer lo tomó del brazo, sus huesos calaban como un bloque de hielo, y lo condujo hacia los matorrales de la casa de su amada. «No tengas miedo», exclamó la cadavérica mujer. «Yo también fui enamorada con halagos y canciones como tú lo haces ahora con tu amada». Martín estaba inmutado, sus ojos se mantenían fijos y sin parpadear, mientras una tremenda ráfaga de hielo recorría su espalda. «Sí, yo también recibí propuestas de matrimonio, un bello diamante traído de tierras lejanas, mantones de Manila, hermosas peinetas nacaradas y de oro, y muchas cosas más. Pero el cruel caballero, después de haberme llenado de joyas y halagos, una vez que yo quedé prendada de su amor, me abandonó, sin importar el hijo que esperaba de él. ¿Quieres saber qué pasó con el ser que llevaba en mis entrañas? Lo desollé y lo tiré en un lago. Desde entonces vivo penando en su búsqueda, implorando piedad y rogando por su alma». La mujer soltó el brazo del caballero y deslizándose suavemente, su figura sobrenatural se fue alejando hasta quedar convertida en un minúsculo punto grisáceo. Se cuenta que Martín de Villavicencio permaneció enfermo por un largo tiempo. Un enorme calor lo abrazaba en cuerpo y alma. Del fornido y gallardo caballero solo quedó una figura lánguida y sin vida. Después de una semana de agonía, falleció. Ni la joven amada ni la familia entera comprendieron cuál había sido la causa de la misteriosa enfermedad. Cansados de buscar respuesta, lo único que pudieron concluir fue que Martín había enfermado de malaria, a causa de las continuas visitas a las minas de Tasco.
2 días después, los condes de Villavicencio asistían al funeral de su único hijo. Cuando el cuerpo iba a ser enterrado, descubrieron en el brazo izquierdo del caballero una marca infernal. Dedos cadavéricos marcaban su piel con tonos rojizos. Tiempo después, cerca de la tumba de Martín Villavicencio, una figura insólita deambulaba enloquecidamente. Había quien aseguraba escuchar un terrorífico quejido que cimbraba la costa entera. La Llorona de Guanajuato. La leyenda de La Llorona es la más popular de México. Incluso ha logrado trascender fronteras, pues en otros países como Guatemala o El Salvador han asegurado escuchar su llanto. En México, desde antes de la llegada de los españoles a nuestro país, ya se escuchaba el desgarrador lamento de esta mujer que buscaba desesperada a sus hijos. Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Algo curioso por mencionar de esta leyenda es que en algunos estados de la República Mexicana cuentan con su versión local de La Llorona. En Guanajuato, hace varios años, cuando las minas de plata y oro comenzaban a ser explotadas y generar mucho dinero a sus dueños, se narraba la siguiente historia. Una chica de buena familia era cortejada por varios jóvenes que buscaban a toda costa conquistarla, pero ella estaba enamorada de un joven que trabajaba en una mina. Las clases sociales eran muy importantes en ese tiempo, y a pesar de que la chica y su familia no eran de las más ricas de Guanajuato, tenían una muy buena posición. Los padres de la chica rechazaron ese noviazgo en cuanto se enteraron quién era el novio, y como era de esperarse, le prohibieron rotundamente que siguieran juntos. A pesar de esto, los dos enamorados buscaron la forma de continuar juntos, y para esto se las ingeniaron para verse a escondidas y disfrutar de su amor. Así siguieron varias semanas más, hasta que una tarde el joven tuvo un accidente en la mina y falleció. La chica quedó desconsolada cuando se enteró de la noticia, y sufrió más porque el amor entre los dos había rendido frutos. Ella estaba embarazada. Los padres de la chica se enteraron de su estado y le ordenaron que permaneciera encerrada en su habitación, la cual se encontraba en el segundo piso. A sus familiares y amigos les dirían que ella estaba de viaje en el extranjero. La joven no tuvo mayor remedio que obedecer a sus padres. A pocos días de que ella diera a luz, fue invadida por una profunda tristeza, recordando a su novio fallecido. Ella no quería seguir viviendo y tomó una decisión fatal. Con una sábana de su cama improvisó una soga, la sujetó con fuerza a su cama y se la amarró al cuello. Sin pensarlo más, se arrojó por la ventana, muriendo asfixiada. Fue su dama de compañía la que descubrió su cadáver colgando. Para aquella época, las personas que terminaban con su propia vida no tenían derecho a tener cristiana sepultura, así que se desconoce dónde quedaron sus restos mortales. Sus padres se marcharon a otro estado, y la historia de la chica suicida parecía que quedaría en el olvido con el paso de los años, pero ella misma se encargó de que no la olvidaran. Durante las noches de lluvia, se escuchaba un desgarrador lamento por las calles de Guanajuato. Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Las personas que se atrevían a asomarse por las ventanas de sus casas veían el paso de una mujer que vestía un camisón blanco. Cubría su rostro con un velo y llevaba entre sus brazos un bulto pequeño que cargaba como si se tratara de un bebé. Llegaba hasta la plaza del Hinojo y ahí desaparecía. Esto se repitió por muchas noches y la gente del lugar comenzó a llamarle la Llorona guanajuatense.
Historias de terror sobre La Llorona. Iniciaré este video hablando precisamente de aquellas historias sobre La Llorona que escuché cuando era niño. A pesar de que es un recuerdo muy lejano, aún lo tengo presente. No puedo decir que como si fuera ayer, pero sí tengo algunas imágenes de aquella tarde que llegamos a nuestro nuevo hogar a bordo del camión de mudanzas. Al poco tiempo de estar aquí, hicimos amistad con los vecinos, los cuales nos recibieron con gusto, pues en aquella época, a principios de los años 80, en esta colonia había pocas casas. Llegamos cuando las calles aún no estaban pavimentadas, tampoco había alumbrado público. Por tal motivo, cuando caía la noche, la gente ya no salía, y no por temor a la delincuencia, sino por las historias que se contaban sobre La Llorona. Así es, la mujer que ahogó a sus hijos en un arrebato de coraje al enterarse de la traición de su marido. Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? En Atizapán de Zaragoza hay varios ríos, los cuales se conectan entre sí, y a unos cuantos metros de distancia de nuestra casa pasa uno que en aquel entonces no estaba entubado ni bardeado. En los días de lluvia incrementaba su corriente, pero no representaba ningún peligro, pues no era profundo. En ese río una noche vi pasar a La Llorona. Nos contó una vecina cuando estábamos cerca de este jugando. Ella fue de las primeras en llegar a esta colonia. Construyó su casa de acuerdo a sus posibilidades. Primero levantó unos cuartos y después otro conforme fue teniendo dinero. El baño lo tenía fuera de su casa, y este tenía paredes de asbesto. Una madrugada, ella se despertó con la necesidad de ir a orinar. Mientras estaba sentada en la taza del baño, escuchó un desgarrador lamento. No escuché el "ay, mis hijos", como dice la gente, solo era un lamento horrible. Ella se levantó, ya había terminado de sus necesidades, y se asomó por un pequeño orificio que había en una de las láminas. Fue entonces cuando vio pasar un bulto blanco, flotando sobre el río. Inmediatamente corrió hacia su dormitorio y se encerró a piedra y lodo. Este es uno de los muchos casos que tengo registrados de La Llorona en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Incluso el último reporte se dio en el año 2014 y me enteré de este gracias a las redes sociales. Un joven posteó en un grupo de Facebook que la noche anterior había escuchado el tenebroso lamento de La Llorona en la colonia Arboledas, así que no descarto que más adelante se repita este fenómeno. Pero el primer reporte sobre La Llorona en Atizapán, o al menos del cual tengo conocimiento, data aproximadamente de hace 60 años. Don Pablito, que en paz descanse, tenía alrededor de 70 años cuando nos contó que su hermano mayor, Heriberto, había tenido la suerte de toparse con este espectro. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Heriberto regresaba de una fiesta. Venía un poco tomado, pero no estaba borracho. Aún caminaba con soltura y cantando, pues a esa hora ya no venía nadie, más que él. Era joven, tendría alrededor de 20 años de edad, y comenzaba a saborear las dulces mieles del amor. En aquellos años no había alumbrado público, pero él veía muy bien el camino porque el cielo estaba despejado, y había una preciosa luna llena. Debía atravesar una avenida larga de al menos 1 kilómetro para llegar a su casa. A esa hora solo se escuchaba cómo corría con fuerza el río, pues horas antes había llovido. Caminaba sin prisa, pues no tenía urgencia de llegar a la casa de sus padres. Más adelante, y dudando un poco de lo que veía, se dio cuenta que estaba parada una bella mujer vestida de blanco, a la orilla del río. No se le veía el rostro, porque le estaba dando la espalda. Heriberto se sorprendió que a esa hora estuviera la mujer sola, y queriendo verse caballeroso se acercó a ella. «Señorita, ¿qué hace usted aquí tan solita?», le preguntó, pero no recibió respuesta. Se acercó más y cuando estaba a unos cuantos pasos de ella, la misteriosa mujer volteó y él se espantó.
pues descubrió que tenía el rostro desfigurado. Ella lanzó un desgarrador grito y lo atrapó de un brazo. Heriberto forcejeó con ella y de la fuerte impresión que se llevó, se desmayó. A la mañana siguiente, y cuando Heriberto había recobrado el conocimiento, se dio cuenta que estaba acostado en su cama, con la misma ropa que llevaba la noche anterior. Unas personas que habían pasado por ahí lo descubrieron acostado a un lado del río, y en un acto de generosidad decidieron llevarlo a su casa, creyendo que estaba perdido por el alcohol. Su padre lo regañó severamente. Le dijo que no le permitiría llevar ese estilo de vida, pero él se defendió diciendo que se había desmayado por el susto que le dio toparse con la Llorona. No le creyeron, pero él aprendió su lección. Algo similar vivió Gonzalo a principios de los años 80 en un campo cercano al sitio donde Heriberto tuvo su encuentro con la Llorona. Era viernes, alrededor de las 11 de la noche. Gonzalo había tomado unas cervezas en una cantina. Después de una ardua semana de trabajo, se dirigía a su hogar. A la distancia vio que caminaba una mujer a paso lento. Traía un vestido blanco entallado a su cuerpo. Tenía el cabello largo, oscuro, pero no se le veía el rostro pues estaba de espaldas. Gonzalo no lo pensó dos veces y comenzó a seguirla, diciéndole algunas vulgaridades. «¡Pero qué buena estás, mamacita!». La mujer no reaccionó a las palabras de Gonzalo y siguió caminando. El hombre, en un arranque de coraje, al sentirse ignorado, tomó del brazo a la chica y la volteó hacia él. Fue cuando descubrió que ella tenía la cabeza de caballo. De la impresión, Gonzalo cayó al suelo aterrado. Como pudo se levantó y echó a correr sin detenerse hasta llegar a su casa. Del campo donde ocurrieron los hechos ya no queda nada, pues varios años después fue comprado al municipio para construir unas bodegas, así como un centro comercial. Recuerdo que cuando era niño e iba de día de campo con mis hermanos y mis primos a este lugar, sentíamos algo de temor al recordar esta historia que nos habían contado. Por eso procurábamos regresar antes de que oscureciera. La Llorona no sé qué aspecto tenga. Los reportes que han hecho de ella han sido variados. Algunas personas comentan que se le ve flotando sobre los ríos, otros que camina a la orilla. También se ha dicho que no grita el clásico «¡Ay, mis hijos!». Otros afirman sí haber escuchado esas palabras. En las noches de lluvia se comenta que se escucha el lamento de la Llorona. Y en México, pronto, muy pronto lloverá.